Vamos a ir a nuestro pasaje de hoy. Recuerden que estamos en el libro de Mateo. Venimos en una predicación expositiva, es decir, verso a verso. Y vamos a ir a nuestro sermón número 46 en el capítulo 9, del versículo 9 al versículo 13. Búsquelo por favor en la Biblia, capítulo 9, del 9 al 13. Recordemos que venimos hablando de capítulo 8 y capítulo 9, cómo el Señor Jesucristo ha manifestado su poder de diferentes maneras, ha manifestado su poder sobre la enfermedad, ha manifestado su poder sobre la naturaleza, ha manifestado su poder sobre los demonios, también su poder sobre el pecado. De eso hemos hablado capítulo 8, capítulo 9. Ahora vamos a hablar de el llamamiento de Mateo o de Leví, y le hemos puesto por título a este sermón el llamado de un pecador. El llamado de un pecador. Vamos entonces a leer capítulo 9, versículos 9 al 13. Dice así la escritura: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que mientras es expuesta, tu palabra obre en los corazones, Señor. Tu palabra corra esta mañana y sea glorificada. Habla a tu pueblo, Señor. Háblanos como iglesia, como creyentes individualmente también. De acuerdo a la necesidad que tú conoces en el corazón, háblanos esta mañana. Oramos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Vamos entonces a hablar de el llamado de un pecador. Durante toda la era de la iglesia, Dios ha estado haciendo un llamado a la salvación. En los últimos 2000 años, el Señor ha estado llamando a millares de personas a la salvación. Sabemos que hay un llamado general, por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El profeta Isaías en capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. La pregunta es si todos vienen. Note que la escritura usa la palabra ¿qué? Todos. Pero sabemos nosotros por conocimiento de la misma escritura y del evangelio que no todos vienen a Jesús. Es decir, hay un llamado ¿qué? General, pero también hay un llamado específico. Hoy vamos a hablar de un llamado ¿qué? Específico, no del llamado general, sino del llamado que Dios le hace a un hombre en este pasaje, que conocemos como el nombre de ¿quién? Mateo. ¿Qué significa Mateo? Don de Dios o regalo de Dios, don de Jehová o regalo de Jehová. Y también es llamado Leví. Ahora más adelante vamos a ver qué significa Leví, porque así lo llaman Marcos y Lucas. Acuérdese que cuando estudiamos los evangelios, obligatoriamente tenemos que estudiar los pasajes ¿qué? Paralelos. El paralelo de este pasaje es Marcos, en Marcos 2 y Lucas. Ahorita vamos a estar mirando esos pasajes también. Desde la primera parte de su evangelio, Mateo ofrece un mensaje de perdón de Dios para los pecadores arrepentidos. Cuando inicia el evangelio de Mateo en el capítulo 1, él menciona las genealogías y menciona específicamente, escuche, vidas que se caracterizaron por pecados ¿qué? Terribles.
En la genealogía de Jesús está Rahab, la ramera. Y uno dice, uy, ¿una ramera podría entrar al pueblo de Dios? La respuesta es sí. Está Ruth, que era moabita, que era una pagana, de una nación pagana, idólatra. Y Tamar, que era la esposa de ¿quién? De Judá, o la que él tomó como mujer, que era su nuera, de la cual también viene una descendencia. Y está David, que uno dice, uy, pero David era brillante, sí. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio y asesinato. Entonces vemos que Dios está llamando no solamente en el Nuevo Testamento a pecadores, sino que en el Antiguo Testamento también llamaba ¿a quién? A pecadores. En este pasaje encontramos el propósito por el cual sucedió la encarnación del Señor Jesucristo. Si usted quiere leer ahí mientras vamos entrando en los versículos, en el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero sobre todo esta parte, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo mismo está diciendo que Él vino, Él dice, no he venido, Él dice, ¿a qué vino? Él dice, yo no vine a llamar personas justas, vine a llamar ¿qué? Pecadores. Entonces encontramos que uno de los propósitos por los cuales el Mesías viene a la tierra es que llamar a pecadores. Él está afirmando que su venida es para llamar personas al arrepentimiento. Esa es la esencia del evangelio, iglesia, que hay una enfermedad espiritual, que necesitamos un médico espiritual y que solo Él puede sanar almas y transformar vidas. La enfermedad espiritual no se resuelve con ninguna cosa de este mundo, se resuelve con alguien que vino del cielo, que se llama el Señor Jesucristo. En su primera carta a Timoteo, Pablo resumió la confesión de todo creyente sincero. Primera de Timoteo 1:15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Note el concepto que tenía Pablo de él mismo. Era un erudito, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, estudiado a los pies de Gamaliel, un hombre con todas las virtudes para ocupar el liderazgo en cualquier iglesia de este tiempo. O sea, donde él estuviera en este tiempo, cualquier iglesia dice, venga para acá que usted es el líder que necesitamos. Con toda esa formación y esa preparación. Pero Pablo reconoce en su corazón y dice, yo soy el primer pecador de todos los pecadores. Si Jesús hubiera venido a salvar justos, su encarnación habría sido inútil. No habría habido necesidad que Él viniera. ¿Por qué? Porque la gente justa no necesita salvación. La gente justa no quiere salvarse. Ellos están bien, ellos no tienen problemas con nadie, ellos están viviendo vidas correctas, pero hay un problema y es que no hay justo ni aún uno. Lo más relevante de la situación del ser humano es el hecho de que no hay personas justas aparte de Cristo. Nadie puede llamarse justo en este mundo. Romanos 3:10 lo dice claramente. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a Ura, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3 del 10 al 12. El enfermo no busca al médico hasta que sabe que está enfermo. Y aquí creo que muchos ya hemos vivido esa situación. Uno mientras esté sano, de paseo por la vida. Tan pronto le diagnostican algo, a la EPS entonces toca ir porque sabe que está ¿qué? Enfermo. Se vuelve socio de la EPS. Entonces, iglesia, la conversión ocurre en el momento en que el pecador está dispuesto a aceptar la sentencia de muerte y también la absolución de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que estábamos sentenciados a morir, tenemos la oportunidad de recibir absolución de parte del Señor. El ser humano que no reconoce su condena de muerte no tiene esperanza de una nueva vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa era como la introducción. Ahora vamos a mirar el pasaje y vamos a mirar tres aspectos
de este pasaje, tres encabezados. Entonces vamos a ir a la primera parte y le hemos titulado El llamado de un hombre, Mateo, versículo 9. El llamado de un hombre, en este caso, ¿quién? Mateo. De los 12 apóstoles, vamos a leer primero el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y no le siguió. Dice, y se levantó y ¿qué? Le siguió. Algunos escuchan el llamado y se levantan y no le siguen. Él sí le siguió. De los 12 apóstoles llamados por el Señor, Mateo quizás era aquel que veían los demás como el más pecador. O sea, de los 12 que usted conoce, que son los apóstoles del Nuevo Testamento, quizás el que más tenía el estigma de ser un pecador era ¿quién? Mateo. ¿Por qué? Por su oficio despreciable. Era un publicano despreciable para los judíos. Sus compatriotas no lo amaban y esto hace que el caso de Mateo sea un caso ¿qué? Único. Hay apóstoles de los cuales no se habla mucho, pero de Mateo se nombra su llamado, por ejemplo. Simón también fue llamado y nombran cómo fue llamado y varios, pero hay otros que sabemos que llegaron a Jesús, pero no son tan protagonistas, tampoco escribieron. Mateo escribe el evangelio más grande de los 4 evangelios, que son ¿cuántos capítulos? 28, muy bien. Los evangelistas lo llaman Leví. Él se llama a sí mismo como Mateo. O sea, en el libro de Mateo, que es el libro de él se llama a sí mismo Mateo. Mientras que Marcos y Lucas lo llaman por su nombre hebreo, que es Leví. Él se nombra 2 veces en su evangelio nomás, 2 veces se llama. En este pasaje y en otro pasaje donde está listado de los 12 apóstoles, que es Mateo 10. Él solo 2 veces habla su propio nombre. Su nombre Leví significa unido o apegado. Vamos a mirar por qué. Génesis 29:34. Acompáñenme allá a Génesis 29:34 y vamos a ver por qué ese nombre Leví significa eso. 29:34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre ¿qué? Leví. Significa unido o ¿qué? ¿Qué le dije? Unido o apegado. ¿Quién tuvo ese hijo? Lea. Era su tercer hijo y Lea dijo en su corazón, dijo: con este ya lo tengo, o sea, con este ya no se me va. Ya le he dado 1, 2, 3, con el tercero queda listo. Apegado o unido. Dijo: aquí lo tengo para mí. Eso significa el nombre de Leví. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle al pueblo, dinero al pueblo de Israel y alimentar las arcas romanas, pero también llenaban sus bolsillos. Es decir, estas personas trabajaban para Roma recolectando impuestos al pueblo de Israel, pero ellos compraban la franquicia. ¿Sí me explico? O sea, ellos podían poner el precio más alto o más bajo y ganarse cierto porcentaje ellos. Es decir, Roma le decía: cobren el 5, y ellos iban y cobraban el 7, el 8. Y ellos tenían a una autoridad para poner impuestos a ciertas cosas. A menudo le sacaban dinero a la gente usando malhechores, gota a gota, se llama hoy en día. Claro, usaban gente para cobrar, para ir a sacarle plata a las personas. O sea que esa modalidad no es de ahora. Estamos en la misma época. La mayoría de ellos eran despreciables, viles, truanes, sin principios. Y eran judíos. O sea, Roma contrataba judíos para esa labor. Hay 3 publicanos en el Nuevo Testamento. Tenemos a Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Solo voy a leer la cita, no la voy a leer. Lucas 19 del 2 al 10. ¿Quién era Zaqueo?
un hombre muy rico que al final reconoce y da la mitad de sus bienes ¿a quién? A los pobres. Todo lo que había obtenido lo había obtenido a través de los impuestos y de este trabajo de publicano. Está el publicano mencionado en la parábola de Lucas 18, 10, 14, que él se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. De hecho, la parábola nombra que él no se acercaba porque no podía entrar al templo porque era publicano, y él simplemente decía: Señor, sé propicio a mí. Ese era también publicano. Y está Mateo, son los tres publicanos que se nombran allí. Quiero que leamos Mateo 21, 31 al 32. Mateo 21, 31 al 32. Dijo, esta palabra es interesante. 21, 31 al 32. Dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hablando de dos hijos, dijeron ellos el primero. Jesús dijo, y aquí es donde me quiero centrar: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El Señor está diciendo que muchas rameras y muchos publicanos de la época de Jesús fueron perdonados, fueron llamados al arrepentimiento y respondieron de una manera que correcta. Y está confrontando al pueblo de Israel, que eran los hijos de Dios, y respondían de una manera incorrecta. Mateo, regalo de Jehová, está ejerciendo su vil trabajo. Volvamos a Mateo 9, versículo 9. Pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba trabajando al banco de los tributos. ¿Estaba qué? Trabajando. Estaba ejerciendo su trabajo vil, y allí es llamado en medio de su trabajo. Debió ser sorprendente para Mateo, porque los publicanos no podían entrar a la sinagoga y eran tratados peor que un gentil por el pueblo judío. Ellos no podían entrar a la reunión de la sinagoga, no podían ir al templo, eran rechazados absolutamente por la labor que desempeñaban. ¿Qué había en un hombre como Mateo? Vamos a Lucas 5:28. Recuerde que vamos a estar también mirando Marcos y Lucas para abrir un poquito más la historia, porque Mateo escribe poco de él mismo por lo modesto que es. Lucas 5:28. Mire lo que dice: dejándolo todo, se levantó y ¿qué? Le siguió. ¿Qué dejó Mateo para seguir a Jesús? Muy bien, váyase con eso nomás, y hoy valió la pena predicar. ¿Qué dejó? Todo para seguir a Jesús. Ahora la pregunta es: ¿tenía o no tenía? Claro, él tenía que haber sido un hombre materialista. Pero hay algo interesante, no vamos a juzgar a Mateo, le vamos a darle duro tanto a Mateo. Tenía que conocer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por su evangelio, como lo escribe. Tenía que ser un conocedor absoluto de la ley. En su evangelio cita 99, valga la redundancia, citas de la ley, de los salmos y los profetas. Esas 99 citas son más que los tres evangelistas juntos. Es decir, Juan, Marcos y Lucas no alcanzan a citar 99 veces el Antiguo Testamento. Es decir, que era un judío que estudiaba la Biblia o que estudiaba la ley en esa época, pero que aún así estaba viviendo una vida en desobediencia, trabajando en lo que trabajaba. Mateo sabía que era culpable de avaricia, de robo, de extorsión, de usura, de trampa, de traición y de engaño. Por lo tanto, cuando escucha esa palabra, sígueme, él sabía que incluía el perdón de pecados. Él sabía eso. Él no era ajeno.
Quizás era de aquellos judíos que estaban esperando ¿qué? Al Mesías. Sin duda, su llamado estaba inclinado a ser maestro. Él es un maestro de la palabra por su escrito. Su escrito es muy rico en la gramática, porque su personalidad denota que era un estudioso. ¿Cómo sabemos la personalidad de Mateo? Por las escrituras. No aparecen registros de algo que él haya dicho en ningún evangelio, mientras que la mayoría de los otros discípulos sí. Hay 3 discípulos que no hablaron nunca. No sabemos por qué, pero de esos 3, Mateo escribe un libro, un evangelio. Pedro habló siempre y hablaba mal. Hablaba hasta para embarrarla, siempre. Juan habló, claro. Andrés habló. Natanael habló. La mayoría hablaron y aparecen registros en los evangelios de palabras que ellos dijeron en momentos que estuvieron con Jesús. De Mateo no aparece nada. Entonces parece que era lo que hoy podríamos llamar un nerd. Un hombre dedicado a estudiar por sí solo. Porque cuando él escribe el relato de Mateo, se nota que dedicó mucho tiempo a estar pendiente. No hablaba, pero estaba pendiente, como los búhos, ¿sí? En silencio, pero estaba ahí tomando nota. El Señor dijo, llegamos a tal lado, y estaba escribiendo para luego, ¿qué? Transcribir el evangelio que hoy tenemos nosotros. Entonces, esa era la condición de este hombre. Vamos a una segunda parte. Y vamos a hablar de Mateo el evangelista, versículo 10 y versículo 11. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, note la diferencia del versículo 9 al versículo 10. En el versículo 9 Mateo está trabajando ¿dónde? En su puesto. No sabemos si era una oficina, no sabemos si era un puestico en una casa, no sabemos mucho sobre eso. Pero el texto dice que estaba sentado en el banco de los tributos, es decir, cobrando impuestos. Tenga en cuenta que para trabajar en esa labor tenía que ser un hombre que conocía varios idiomas, porque en Jerusalén y en esa época llegaba gente ¿de dónde? De todas las naciones, África, Egipto, todos esos países del continente africano, Asia, Europa. Este hombre tenía que haber hablado ¿qué? Varios idiomas, o sea que era políglota. Y está sentado allá cobrando, pero ahora en versículo 10 nos dice, estando él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire la actitud de un hombre que el Señor le dice que sígueme. ¿Qué pasó? Era un hombre nuevo, el publicano había muerto, sus pecados con él. Lucas 5:29. Lucas 5:29 nos dice, y Leví hizo un gran banquete en casa. ¿Sí ve? Aquí ya dice que él hizo una fiesta. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, Lucas es más específico en decir que Mateo hizo un banquete y que habían allí publicanos y pecadores. Algunos lo consideran como una fiesta de despedida a su vieja naturaleza, dando un mensaje a sus compinches y conocidos de que su mundo ahora era diferente y que era un seguidor del Mesías. Conoció al Mesías y él quería que todos aquellos que vivían la misma vida que él lo conocieran. Igual que la iglesia hoy en día, es igualito. La iglesia evangeliza en ese poder, en esa fuerza de decirle a la gente, yo era una amargada y Dios me hizo feliz, ven a Cristo. Yo era un ladrón y Dios me enseñó a trabajar, ven a Cristo. Debería ser así. Debería ser la actitud del hombre y la mujer que viene a Cristo, inmediatamente organiza algo, dice voy a reunir los vecinos, voy a reunir los amigos y voy a hablar ¿de quién? De Jesús. En este caso no habló de Jesús, Jesús estaba allí, que es importante eso. Lejos de estar deprimido,
por lo que dejó atrás, el puesto, el trabajo, la platica, la rumba, o sea, todo lo que dejó atrás, no está deprimido. Su corazón rebosa de gozo. Perdió una carrera, pero ganó un destino. Perdió posesiones materiales, pero ganó una fortuna espiritual. Perdió su seguridad temporal, pero ganó la vida eterna. En uno de sus más bellos poemas, voy a leer un poema de un teólogo del siglo XIX, dice lo siguiente, hablando del pasaje de Mateo. Le oí llamar, sígueme. Eso fue todo. Mi oro perdió el brillo, mi corazón se fue tras él, me levanté y lo seguí. Eso fue todo. ¿No lo seguirías si hoy oyeras esa voz que te dice, sígueme? Eso es el poema basado en la vida de Leví. Como muchos nuevos convertidos, Mateo deseaba hablarle a toda persona de Jesús. Nos enteramos de eso por Marcos 2:15. Vamos a Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Note que Mateo dice que estaba en la casa, Lucas dice que estaba en la casa, pero Marcos ya dice que la casa era de ¿quién? De él. Y no era una casa pequeña, tenía que ser una casa muy grande. Mire lo que dice, muchos, no eran 5, eran muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Es decir, no estaba solo Mateo, habían muchos seguidores de Jesús, pero habían muchos publicanos y muchos ¿qué? Pecadores. Lucas 5:29, ya lo leímos, volvamos a leerlo. Leví hizo un gran banquete, gran. No era el asado pequeño, era el grande, era un asado grande, era una invitación grande para mucha gente. Él omite, Mateo omite esos hechos en su propio libro, quizás por no mostrar quién era, o por no mostrar que tenía muchas cosas tal vez materiales. Los publicanos que estaban allí eran de dos clases. Estaban los Gabai, en griego, Gabai con W, si lo quiere anotar, Gabai, B larga. Recaudaban impuestos generales que incluían los de la tierra y otros bienes, los de la renta y los que tenían que ver con registro, denominados impuestos de capitación o registración. Es decir, como notarios, como aquellos que tenían ya documentos de grandes terrenos y todo eso. Y estaban los moques, con K y H, moques, que recaudaban una amplia variedad de gravámenes sobre consumos personales. Parecido a lo que hoy está aquí en nosotros en esta cultura. Derechos de importación, peajes, tarifas de atraco de barcos, tasas de licencias comerciales y similares. Atracos es que llegan ahí, ¿no? No era que robaban, no, explico el término, sí, atracan. No era como acá de atraco en esta cultura, sino era del puerto, ¿sí? Es bueno aclarar el término. Los moques, parece que Mateo era un moque, o sea, no era de los grandes, sino de los pequeños. Saqueo parece que era un ¿qué? Gabai. Saqueo era un Gabai, ese era de los más fuertes. Los moques tenían libertad casi ilimitada en sus poderes de tributación y podían poner impuestos prácticamente a cualquier artículo o cualquier actividad. O sea, ellos podían grabar un impuesto a la carne, a los huevos, tenían esa facultad para hacerlo. Por ejemplo, podían poner un impuesto a un barco personal, a la pesca que se hacía con este y al muelle donde descargaba. O sea, eso podían poner impuestos por lo que sea. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Estamos en ese tiempo también. Sin duda los pecadores incluía este tipo de personas tan nobles: ladrones, asesinos, borrachos, prostitutas. Ese era el entorno de ¿quién? De Mateo. Y demás personas no religiosas e impías. O sea, allí no había nadie que fuera buena gente. Se trataba de la chusma de la región
y debieron haber estado intrigados y conmovidos porque Jesús se sentara en la mesa de aquel publicano. Yo creo que solo por la curiosidad de ir a ver a Jesús y de pensar, decir, el que sana, el que liberta, el que es el Mesías, el que se escucha el rumor que es Dios, ahora está en la casa del publicano llamado ¿qué? Mateo. Ahora, no te engañes pensando en algún momento que somos mejores que los que estaban sentados en aquella mesa. Bueno, nosotros no somos mejores que los invitados de Mateo, porque entonces seríamos como los fariseos, que son peores que los publicanos y las rameras. Si tú crees que no alcanzas a entrar en algún listado para esa mesa, entonces tal vez eres de aquellos que le preguntó al Señor que por qué se sentaba con pecadores y con publicanos. Aquí vemos el evangelio de la gracia, absolutamente. El Señor buscando pecadores, porque lo sorprendente no es que los pecadores acepten comer con Jesús. Lo sorprendente es que Jesús acepte comer con pecadores, porque Él es santo. Queda demostrado algo, y es que un santo no se contamina con los pecadores, aunque coma a veces con ellos, para quitar cualquier legalismo, para quitar cualquier cosa que usted tenga temor a comer con un impío, se llama legalismo. Debes comer con él, debes compartir de Jesús con él, porque no te vas a contaminar, el pecado no te va a entrar porque comas con él, ¿sí? Y eso pasa en la iglesia lastimosamente. Algunos dicen, no, yo no puedo ir allá porque es que ellos no son cristianos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer luz del mundo? ¿Y cómo vamos a hacer la sal de la tierra si no compartimos con personas que no son cristianas? Tenemos que compartir con ese tipo de personas. Pablo lo explica en Corintios y dice que no coma con ciertas personas, pero él está aclarando con personas que se llaman hermanos y continúan en una vida de pecado. Él no está diciendo que no coma con personas que pecan, porque dice, si no tendríamos que salir de este mundo. El único día que usted no va a estar rodeado de pecadores es cuando muera y esté en la gloria del Señor. Ese día va a estar rodeado de santos perfectos que ya han sido glorificados. Mientras tanto, ellos también van a estar rodeados de un pecador que es ¿quién? Usted y yo. Los que nos rodean están rodeados de un pecador, yo. Esos también están rodeados de un pecador. Vamos a mirar, cerremos este punto, dice que vemos el evangelio de la gracia, el Señor buscando pecadores, llamando personas indignas ante los ojos de aquellos que se creían justos. Ahora vamos a ir al otro grupo de personas. Tercero, una respuesta negativa. Siempre, ¿no? Falta el mosco en la leche. Todo iba bien hasta aquí. Hasta aquí la historia es sorprendente. Un hombre llamado Mateo o Leví, publicano, llamado a la gracia, hace su fiesta, su celebración. Me despido de este mundo, muero, y ahora viene la oposición. Una respuesta negativa, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta de los fariseos es diferente a la de Mateo. Estaban molestos, furiosos porque el Señor que decía ser Dios se rodeaba de pecadores. ¿No te ha pasado, iglesia, a veces que te molestas porque las personas del mundo quieren rodearnos? Es algo de cuidado. Hay que indagar mucho en el corazón si tú todo el tiempo estás juzgando a los impíos. Si tú todo el tiempo ves el pecado en las personas, hay que mirar el corazón de uno. Tal vez ellos quieran sentarse a la mesa con Jesús y tú estás preguntando por qué se quieren sentar con mi Dios, pensando que tu Dios es solo tuyo y que no lo quieres compartir con nadie. Estos fariseos se preguntan es el porqué de la actitud de Jesús, pero no se dirigen a él. ¿Se dirigen a quién? A los discípulos. Ellos no fueron directo a Jesús, el verso lo dice. El verso dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron ¿a quién? A los discípulos, no a Jesús. Ya sabían que si le decían a Jesús, él les iba a decir
lo que tenía que decirles. Resumiendo esto, los fariseos eran separatistas, exponentes y guardianes de la ley, tanto oral como escrita. Mentes pensantes, mentes brillantes. Eran conservadores, eran meticulosos en sus prácticas y espiritualmente áridos. O sea, ellos guardaban el sábado, diezmaban, oraban, pero estaban secos por dentro en su corazón. En repetidas ocasiones Jesús condenó su actitud, sobre todo en el libro de Mateo. Los condena, le dice: vosotros por fuera estáis ¿qué? Limpios, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Dice: vosotros coláis el mosquito, pero no el camello. O sea, lo pequeño, ¿sí? Aquellos detalles, eran detallistas en su ropa, se ponían sus filacterias, caminaban y todo el mundo los admiraba y decía: ahí viene el varón santo a Jehová, con un letrero que decía: santidad a Jehová. Una piedad tan falsa, y apenas ven a Jesús con publicanos y pecadores, gas, ¿qué hace el Señor por allá con ellos? Hay que tener cuidado. Esa actitud a veces está en nuestro corazón, en pensar que los pecadores no necesitan a Jesús. No había sitio para nadie más sino para ellos con Dios. Por esa razón reprocharon a Jesús de asociarse con publicanos y pecadores. Eso se llama legalismo. Y el otro extremo se llama antinomianismo, gracia barata. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pecamos y rezamos y empatamos y no nos interesa ser livianos tampoco. Tenemos que tener el equilibrio de la Escritura. Cuarto, los argumentos del maestro, y aquí empieza el final de esta historia, de este pasaje, versículo 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la parte más importante de este sermón, para que estemos atentos de cómo los argumentos del maestro muestran de qué se trata el evangelio, de qué se trata el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros. El Señor no está compartiendo con los pecadores sus pecados en ningún momento. Él está como un médico que atiende a sus pacientes. Un médico puede abrir un cuerpo y operarlo y no se enferma, porque entonces no habrían médicos. Usa los medios que necesita de cuidado, esterilizan las herramientas, utilizan guantes, utilizan sus ropas, porque los médicos no se contaminan al operar a una persona, entonces no habría operaciones. El Señor es un médico, está hablando como médico. Él dice: estoy operando corazones, pero no me estoy contaminando con el pecado de esos corazones. La enfermedad del pecado no puede tocar a Cristo, recordemos eso. Por más que estuvieran allí personas dañadas, podridas, malolientes en su interior, heridos, cautivos, encerrados en sus pecados y en sus tinieblas, el médico del alma podía sanarles y podía ¿qué? Salvarles. El Mesías presenta tres argumentos que vamos a mirar en esos dos versículos. Uno, la lógica humana. El segundo argumento, las escrituras, Oseas 6:6. Vamos ahorita al Antiguo Testamento. Y la autoridad que tenía para salvar pecadores. Tres argumentos: la lógica humana, las escrituras, que está basado en Oseas 6:6, y la autoridad que él tenía para salvar pecadores. Entonces vamos a ver los tres en orden. Lo primero que el Señor presenta es un refrán o un versículo que trae sabiduría. Él dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Él usa la lógica humana. Le dice a las personas: ¿para qué son los médicos? Pues para los enfermos, es algo lógico. Es obvio que el Señor escuchó la crítica de los fariseos y les dio una
bofetada como respuesta. Los fariseos rehúsan el ministerio sanador del Señor. Recuerde que ya se han venido oponiendo. Cuando sanó al paralítico, ya se habían opuesto y vienen en un proceso de oposición hacia él. Ignoran el hecho de que él es el médico divino de aquel que escribió Moisés. Vamos a Éxodo 15, 26, a ver qué nos dijo Moisés acerca del Señor Jesucristo. Éxodo 15, 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, escuche, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Todas las plagas que mandó a Egipto tenían que ver con el pecado de Egipto. No eran solo por cuestiones físicas. Acuérdense que estaba destruyendo la idolatría del pueblo egipcio. Cada plaga representaba un dios y estaba destruyendo su idolatría, su paganismo, su ocultismo, todo aquello que ellos tenían. Y el Señor está diciendo que si un pueblo es obediente, no vendrán esas plagas a causa de la rebelión del hombre. En realidad les estaba diciendo a los fariseos, si ustedes realmente son tan espirituales y moralmente perfectos como ustedes afirman ser, no necesitan ayuda de Dios ni de los hombres. Note lo que les está diciendo entre esas palabras. Le dice, yo no vine a ustedes porque ustedes son perfectos, son sanos, no necesitan ¿qué? Nada. Qué peligro tan grande, iglesia, cuando el creyente empieza a creerse así. Qué peligro cuando el creyente aprende 3 temas doctrinales, lee 2 libros y va a una iglesia a recibir doctrina y entonces empieza a pensar que ahora es ¿qué? Justo. Y a caminar por encima del hombro de los pecadores. Qué peligro, porque está olvidando que también necesita ¿qué? Médico, que también necesita un sanador espiritualmente. Si en realidad son espiritualmente sanos, no necesitan un médico espiritual. Por otra parte, estos publicanos y pecadores a los que ustedes declaran, ellos mismos están admitiendo que están enfermos. Todas estas personas iban porque sabían que el Señor podía ¿qué? Salvar y podía sanar. Muchos estaban enfermos del alma realmente. Eran sus pecados, su vida impura, la que los llevaba a buscar una solución en el único que les podía salvar y era Cristo. Son aquellos que buscan médico espiritual y por eso estoy sirviéndoles, le dijo a los fariseos. La lógica humana no concuerda con la escritura por la sencilla razón que es humana y la escritura es divina. En la lógica, para ellos, esas personas no tenían esperanza. Sí sabía que ellos no comían con un gentil, se contaminaban. Ellos nunca aceptaban a nadie que no fuera de su misma raza, de su mismo linaje. Ahora miremos cómo les presenta las escrituras. Pregúntese por qué les presentó las escrituras, porque ellos las conocían muy bien. Ellos las conocían mejor que los que estaban sentados a la mesa con el Señor. El segundo argumento de Jesús fue directamente de las escrituras. Les declaró lo siguiente, vaya a capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y qué, no sacrificio. Está citando al profeta Oseas. Él atacó o contrarrestó a los fariseos con lo que ellos ya conocían, su propia palabra, la propia escritura del Señor. La frase ir y aprender se usaba comúnmente en los escritos rabínicos para reprender a quienes no sabían. Ellos usaban esa frase. Cuando alguien venía y les preguntaba algo, eran tan orgullosos que no le daban la respuesta. Id y aprended, le decían. O sea, lo regañaban. Id y aprended. Usaban solo esa frase, pero no usaban la otra parte que dice ¿qué? Misericordia quiero y no
sacrificios. Oseas 6:6, ¿quieren leerlo por favor? Tenemos que ir allí un momentico. A Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios, ¿qué dice? Más que holocaustos. Ellos hacían obras, pero no conocían al Señor. Es la perfecta palabra de Dios y no las palabras equivocadas de los hombres por las cuales ustedes deberían preocuparse, le dice el Señor a ellos. Y los llama a ser misericordiosos y perdonadores, no críticos y condenatorios. Les dice, ustedes entendieran lo que está pasando allí, en esa mesa. Si hay algo que hace daño a la iglesia es un espíritu crítico sin autoridad. La crítica se puede hacer, un juicio sano se puede hacer, pero se necesita que aquellos que lo hacen tengan una autoridad dada por Dios, una autoridad donde pueden hacerlo para enseñar. Otra cosa que daña el proceso es la mente subjetiva. Aquellos hermanitos que uno les está aconsejando y ya saben todo. Piden consejo porque de pronto como para que uno piense que lo necesitan, pero en realidad siempre tienen el amén y siempre tienen la Z. Y uno está hablando y él está pensando en la respuesta antes de que uno le pregunte. Mente subjetiva. No sabe, no acepta que nadie le diga nada. Escuche, el saber no nos condena. El saber y no aplicar es diferente. El criticar sin vivir lo que estoy criticando, sí me condena. Cuando yo critico y tengo un juicio sobre todo el mundo y no reviso mi corazón, estoy en un problema con el Señor. Estas personas estaban juzgando la actitud de ¿quién? De Dios. O sea, ellos no están hablando de los pecadores. Ellos están diciendo, pero ¿cómo así? Si dicen que es maestro, que es rabino, que sí, que sana enfermos, ¿qué hace comiendo con pecadores? Y el Señor dice, yo quiero misericordia y no bulla. No quiero escándalo, quiero misericordia. No quiero apariencias, no quiero exigencias, no quiero juicios internos, no quiero pensamientos inicuos. ¿Quiero qué? Misericordia con el perdido. Y es lo que la iglesia necesita entender cada domingo. Debemos ser misericordiosos con aquel que no ha venido al Señor, porque si no ha venido es porque la luz del evangelio no ha resplandecido en sus corazones y quizás solo hemos criticado, pero no le hemos hablado del amor de Cristo y del plan de salvación que hay para él. Estas personas no han entendido la misericordia del Señor. El hecho de que Dios citara, escuche esto, el hecho de que Dios citara al profeta Isaías es aún más incisivo, es decir, más directo al corazón de estos hombres. La historia de la infidelidad de Gomer para con su esposo, ¿se acuerdan? Oseas era una imagen del continuo amor y perdón que Dios le ofreció a Israel. Ya estudiamos Oseas, vimos unos pasajes de Oseas algún momento en la iglesia que fueron muy bonitos para nosotros. ¿Qué hizo el profeta? Perdonar a la adúltera. ¿Qué está haciendo Dios? Perdonando a un pueblo adúltero. Así como Dios deseaba entonces misericordia en lugar de sacrificio, aún lo quiere ahora. Sin misericordia, todo ritual, toda ceremonia, todo culto, todo sacrificio, todo lo que hacemos es inaceptable para Dios. O sea, tú puedes leer, orar, estudiar, congregarte, aprender, pero si tu corazón no es misericordioso, es inaceptable para Dios. Porque estás haciendo la carrera para fariseo. Estás haciendo una carrera que va a terminar con un título, el hermano fariseo. Y va a terminar citando lo que los fariseos citaban, una ley sin sentido, una ley sin gracia, una ley sin amor. Los fariseos estaban demostrando ser más malos que los despreciados publicanos y pecadores, porque al menos ellos no tenían pretensiones de piedad, eran así eran.
ladrones, asesinos, prostitutas, promiscuos, así eran. Y ellos no estaban aparentando que no eran eso. Fue toda la chusma, todo el barrio, ¿sí? Todo lo bajo del barrio fue allá. Todo lo bajo de Israel estaba esa tarde allí reunidos con el Señor Jesucristo. Finalmente hablemos de la autoridad que el Señor tiene para perdonar pecados, que está ahí en la parte final de Mateo capítulo 9, que es el otro versículo que dice, versículo 13 de capítulo 9, porque no he venido, la parte B, porque no he venido a llamar ¿a quién? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 1:21, devuélvase un poquito, y ya hablamos de ese texto para cerrar. En Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Está volviendo a decir lo mismo, dice, yo vine a salvar a pecadores. Hay un dato curioso y es que los fariseos no estaban en la fiesta, ellos nunca entraron, estaban afuera, como buenos chismosos, ¿sí? Los chismosos nunca están, pero saben todo. Estaba afuera y ellos están preguntando, el Señor ni siquiera los invitó, o sea, ellos no estaban invitados a esa fiesta, porque ellos se creían justos y hay una parábola que nos recuerda eso, muy famosa y muy bonita. ¿Sabe cuál es esa parábola? La parábola del hijo pródigo. Está el pecador que es el hijo menor, que gastó todos sus bienes en rameras y entonces es rescatado por el padre y el padre lo lleva a casa y ¿quién se pone bravo? El fariseo mayor, el hermano mayor. El hermano mayor representa al cristiano que lleva mucho tiempo en la iglesia y está perdiendo su tiempo, que se ha endurecido su corazón porque ahora solo le interesa su propia vida, su casa y su familia y estar bien. Tiene que escuchar una alabanza que se llama Estar Bien, que es liberal. Bueno, escúchela. Estar bien, estar bien, estar bien. Todo está bien. Escuche esa y verá que esa habla de eso. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo no es un impío. ¿Sabe por qué no es impío? Por lo que le dice el padre. Todo el tiempo has estado conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y viene tu hermano que estaba muerto y ahora te enojas porque te preocupa tu herencia, ¿cierto? No te preocupa la relación que tenemos los dos. Te preocupa perder algo. Ese es el típico corazón de estos hombres que él está confrontando. La lógica, las escrituras y Jesús mismo afirman que el perdón es para el pecador y que la salvación es para los perdidos. La pregunta es si tú puedes entender esa parte de que realmente por más que caminamos con el Señor, aún seguimos andando a tientas, aún seguimos buscando respuestas. No importa cuánto conocimiento tenga un hombre teológicamente o bíblicamente o una mujer, siempre necesitará ser humilde y aprender y decir, Señor, yo te necesito. Esta mañana te necesito. Acabé de terminar un curso de X o Y, pero te necesito. Acabé de leer un libro, acabé de leer la Biblia, pero sigo ¿qué? Necesitándote tanto como el primer día que fui llamado a la salvación. El reino de Dios es para los espiritualmente enfermos que desean ser sanados. Si tú no te consideras así, obvio que nunca recibirás sanidad. ¿Por qué? Porque estás sano. No necesitas médico. Los espiritualmente corruptos que quieren ser limpiados. Estoy citando las bienaventuranzas en paráfrasis. Los espiritualmente pobres que anhelan ser ¿qué? Ricos, pero saben que son pobres. Los espiritualmente hambrientos que ansían ser alimentados. Los espiritualmente muertos que quieren tener vida. Es para los marginados, impíos que anhelan convertirse en los propios hijos amados de Dios. Yo quiero estar sentado en esa mesa.
No sé usted si quiere sentarse en esa mesa o si le fastidia un poquito los publicanos, las prostitutas, los ladrones y los asesinos. Si no te puedes sentar en esa mesa, quizás no puedas venir a Jesús, porque no puedes reconocer que en nuestro corazón aún hay pecado. Amén, iglesia, ponte sobre tus pies, vamos a orar.